ficción, quizás poder mental, no lo sabemos. Control sobre los músculos. Vamos a hacer una ejercicio de hipnosis aquí, en vivo y en directo, en el Álamo. Pero lo vamos a hacer con unas criaturas imposibles de hipnotizar, y menos a estas horas, que no hay quien las duerma. No hace falta luz de sala, por favor. La colaboración, por ejemplo. Hola, ¿qué tal? ¿Tú te quieres venir conmigo? ¿Sí? ¿Estás hipnotizado una vez? ¿No? Vente conmigo. Ponme un aplauso para allá. ¿Qué tal estás? ¿Tienes tu nombre? Inés. Inés, vamos a hacer primero un pequeño experimento para ver si nos sirves. Algo muy sencillito, muy sencillito. Intentaremos algo, Inés, contigo. ¿Estás relajada? Bueno, dentro de lo que cabe, ¿no? Un pañuelito, esta es una prueba muy sencilla, ¿vale? Solamente vamos a hacer un nudito en el pañuelo. Y por ejemplo, ahí está. Quiero que lo cojas ahí para que la aprietes bien. Eso es. ¿No se cae? Claro, se nudo a la mitad. Y vamos a coger un vaso. Coge el vaso, por favor. Fíjate. Esto no es hipnosis todavía, pero luego va a ocurrir. ¿Quieres que lo repitamos? ¿Ves? ¿Sí? Mira. Muy sencillito. Ahí hacemos el nudito. Ahí está. Coge tu misma ahí. Una mano. Quitarlo. Así. Coge así. Con dos deditos. Así, con dos deditos. Pinza. Y vete bajando. ¿Qué tal? Sí. Puedes hacerlo incluso una tercera vez. Yo cojo el vaso, coge una puntita de la otra, estira, aprieta el nudo. Ahí está, déjalo colgando. Coge el nudo. Bueno, no se queda bien la clase, tenemos que todos los hipnosis. La hipnosis viene ahora. Porque tú vas a ser la líder del juego. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Va a ser muy sencillo. Tenemos una bandeja, un dado y también tenemos 6 papelitos, numerados del 1 al 6. Quiero que saques a 5 niños, los que tú quieras. Los que no levanten la mano, los sacamos. A ver, ¿a qué sacamos, Inés? A quien tú quieras. Pero rapidito. Gaby, venga, ¿quién más? Marina, ¿quién más? Venga, deprisa. Lucía, corre, Lucía. Más. Yago. Ahí. 1, 2, 3. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 2 más. 2 más, venga, mira, sale una voluntaria por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Y quién más? ¿Quién falta? ¿Uno más? ¿Quién tú quieras? No los quiero escoger yo para que no parezca que hago trampa, ¿no? Venga, corre. ¿Tienes el nombre? Sandra. Entonces no. Sandra no. Sí. Va. Esto es muy sencillo. Tú vas a ser la líder. Y como líder tienes todos los papelitos del 1 al 6, ¿correcto? Y ahora, por estos 5, por favor, os ponéis por aquí por mi derecha. Va a ser tan simple como que iréis tirando el dado y según el número que saquemos, por ejemplo, me ha salido el 6. Pues la líder, que va a ser la única que no voy a hipnotizar, os entregará, si ha sacado el 6, a esa persona el papelito número 6. Y así sucesivamente con los 6 números. El último que quede será para ti. ¿Correcto? Venga, pues empezamos contigo, Mami. Tiramos, ¿qué has sacado? Un 1. Papelito número 1 y pasas a aquel lado. A ver, siguiente. Tiramos el... Mira, número de más fácil. Ahí. El 5. Y pasamos a ese lado y lo ponéis en línea que la gente os vea. Perfecto. Tiramos. El 1 ha salido ya. Tiramos otra vez. Otra vez. Una medalla ha salido. 5, vaya por Dios. El 3. Entregamos el 3. Pasamos a aquel lado. Otra vez. Si se repetido, tiramos otra vez. El 4. Y nos queda el más chiquitito.
Agustín, Yago, el 1 tira otra vez, este ya ha salido. ¿Nos quedan cuáles? El 6, perfecto, coge la bandeja, tú misma no, y a ti te queda solamente uno, ¿vale? El número, ¿cuál? El 2, o sea que tenemos pruebas en línea, el 1, el 5, ese es el número, el 3, el 4 y el 6. Y por aquí, evidentemente, no tienes que tirar, Inés, porque, ¿vale? Solo queda uno, como vamos a estar tirando hasta que salga el número 2, ¿correcto? Vamos allá. Un platito para mí. Os voy a utilizar a todos, excepto a Inés, que te vas a poner aquí. ¿Sientes mi poder, Gaby? ¿Sí? ¿Sientes que te pesan los párpados? ¿Sientes que tienes ganas de dormir? ¿No? Tienes que decir, esto es un papel. Dilo fuerte. Esto es un papel. A ver, di, esto es un papel. Esto es un papel. ¿Esto qué es? Enséñalo. ¿Qué es? Esto es. No. Esto es un papel. ¿Sientes algo? ¿Sientes que te duermes? ¿Sí? ¿No? Bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienes en la mano? Esto es un papel. Marina, esto es un papel. Yago, esto es un papel. Todos, ¿sentís como un tremendo sudor os invade y dormís? No, dame un segundo. Esto lo duermo yo, como que me llamo Arturo. ¿Dónde está? Aquí está. Tranquilos, no miréis para atrás. No, hay que mirar para adelante. Todos para adelante. Hay que dormirlos como sea. Estos niños, ¿sientes como os van durmiendo? ¿O dormir ya? ¿No? Pues aunque no os lo creáis, Inés, ¿eso es un papel? Sí. ¿Te sientes despierta o dormida? Despierta. ¿Y vosotros cómo sentís? ¿Despiertos o dormidos? Despiertos, estáis dormidos. ¿Lo comprobamos? Gaby, tienes que decir, esto es una chapa de acero. Bien. ¿Esto qué es? Mira al público, ¿esto qué es? Una fuerte. ¿Esto es una chapa de acero? ¿Esto qué es? Una chapa de acero. ¿Esto qué es? Una chapa de acero. ¿Esto qué es? ¡Fuerte! Es una chapa de acero. ¿Esto qué es? Esto es un papel, ¿verdad? Están todos dormidos menos ella. Por favor, ¿puedes intentar romper tu chapa de acero? ¡Rómpelo! No puedes, ¿verdad? ¡Fuerte! ¡Rómpelo! ¡Con fuerza! ¿Nada? ¿Puedes intentar romper tu chapa de acero? ¡Fuerte! ¿No puedes? Intenta romper tu chapa de acero. ¡Rompe tu chapa de acero! ¡Chaco, rompe tu chapa de acero! ¡No puedes!